Hola, qué bueno una vez más poder estar con ustedes. El día de hoy, a través de este video, estaremos estudiando acerca de la Biblia. Como hijos de Dios es muy importante que podamos tener un concepto claro acerca de lo que la Biblia es o de lo que la Biblia significa para nosotros como cristianos evangélicos. Recordemos que la Biblia es precisamente nuestra mayor autoridad en cuestiones de fe y conducta. Por tanto, si la Biblia no proviene de Dios, entonces no tendría ninguna autoridad para decir lo que dice, ni para hablar lo que habla, y tampoco ninguno de quienes exponemos su mensaje tendríamos ninguna autoridad para hablarlo. Precisamente, la autoridad de la Biblia se deriva de su origen. Si su origen es divino, la Biblia es un texto con autoridad y es autoritativo en todo lo que habla y en todo lo que enseña. Empecemos pues, entonces, a través de este video, a descubrir el origen de la Biblia y a lograr tratar de establecer o llegar a una conclusión en cuanto a esto para nuestra vida personal y nuestra vida cristiana. Estaré compartiendo con ustedes 5 evidencias acerca del origen divino de la Biblia. Una de esas evidencias es la siguiente. La Biblia declara en su texto, en sus escritos, que es proveniente de Dios o que su origen está precisamente en Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como podemos ver, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla acerca del texto bíblico de las escrituras, que vale la pena mencionarlo en este momento. Esta palabra que se traduce como escritura es la palabra griega grafé. Se encuentra en el original como un singular. Esto con el fin de enfatizar que cada parte del texto que hemos recibido, cada porción, cada palabra, si así se quiere, de manera particular, no de manera general, se encuentra inspirada por Dios. Es importante hacer esta observación porque nos ayuda a contrarrestar ese pensamiento de algunas corrientes en donde señalan que algunas porciones de la Biblia fueron inspiradas y otras no. Ahora, la palabra inspirado es la palabra theopnestos, que se compone de dos raíces: theo, Dios, y neustos, espíritu. De esa misma raíz se deriva la palabra neuma, para referirse al Espíritu de Dios. Theopnestos estaría mejor traducida como exhalo o como soplo. El exhalo, el hálito, el aliento mismo de Dios. En segundo lugar, podemos mirar otra cita en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que dice lo siguiente: Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía, refiriéndose a las escrituras, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante notar también que en 2 de Pedro, capítulo 1:21, la palabra que se traduce como inspirados no es la misma que encontramos en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo se usa el término theopnestos y en 2 de Pedro se utiliza el término feromenoi. En 2 de Timoteo se usa ese término para referirse a las escrituras
como indicando que estas son el aliento, el resultado del exhalo de Dios o del soplo de Dios, y que sobre el texto, el grafé, el escrito, recae esa característica de el mismo espíritu o del mismo aliento, el hálito divino. Mientras que en segunda de Pedro, la palabra feromenoi se traduce mejor como movido, recae sobre los escritores del texto. Es decir, que cuando en la Biblia se nos habla acerca de inspiración, debemos o podemos entender tres cosas principales. En primer lugar, el origen del texto, que es Dios, ¿cierto? La Biblia es el producto del exhalo divino, entonces provienen de Dios. Al hablar de inspiración entendemos que su origen está en Dios, pero al hablar de inspiración también entendemos el poder que recae sobre la misma escritura al contener el hálito, el aliento de Dios, el neuma que da vida. Por eso es que también de las escrituras se dice claramente que son vivas, que la escritura es viva y es eficaz, que puede llegar a lo más profundo del corazón del hombre, a lo más profundo de cada ser. Las escrituras no son algo inerte, sino que por el contrario infunden vida, infunden fe. Es tanto así que precisamente las escrituras, la palabra de Dios, tal para el nuevo nacimiento. Como lo hemos visto en otros videos, en el nuevo nacimiento interviene la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la fe, en donde si no está presente la palabra de Dios, pues no puede darse esa nueva vida. Y la palabra de Dios da vida precisamente porque contiene ese hálito, ese neuma de Dios que da vida. Por el contrario, por último, para en el entendimiento de lo que hoy lo planeó, así fue o ha sido transmitido a estos hombres, y a su vez ellos lo pusieron por escrito, y es el resultado que hoy tenemos en la Biblia. En segundo lugar, estamos mirando los argumentos internos, es decir, los que la misma Biblia nos aporta para entender el origen divino, su origen en Dios. En segundo lugar, tenemos un aspecto importante que nos ayuda a argumentar mucho mejor esta postura de la Biblia como libro de Dios, es que ésta declara un mensaje coherente de principio a fin. La unidad del mensaje de la Biblia revela su origen divino. Pensemos algo acerca de la forma en la que está compuesta la Biblia. 66 libros, 39 de ellos del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Más de 40 autores. Estos autores todos eran de distinto origen, de distintas épocas, en distintos niveles de formación y de distintos oficios. Adicionalmente, en la Biblia encontramos distintos estilos, géneros y figuras literarias. Podemos encontrar dentro de sus páginas encontramos un lenguaje profético, poético, proverbial. Encontramos figuras literarias como las parábolas, las sátiras, el elogio, el símil. Encontramos estilos personales, casi paternales, pastorales, y estilos también con gran oratoria y gran estilo, gran nivel, digamos, en oratoria y expositivo de lo que quieren enseñar y de lo que quieren transmitir. Si le sumamos a esto que tenga una unidad de mensaje y que tenga una coherencia de principio a fin, sumamos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos, los cuales son arameo, hebreo y griego, y que este texto
fue producido o abarca más de 1.600 millones de años. Abarca más de 1.600 años. Digamos que todas estas variables en la forma en que se compuso la Biblia, humanamente hablando, no darían para que pudiéramos disfrutar hoy de un texto que es coherente en su temática, en su línea temática desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo cual es en sí mismo un argumento a favor de su origen divino, unidad temática a pesar de la manera en que fue compuesta la Biblia. Pero también hay una unidad de pensamiento, hay una unidad temática a pesar de la diversidad de aplicaciones que tiene la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: Pablo le habla a Timoteo y le dice, y que desde la niñez de Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿para qué son las escrituras? Las escrituras son para darnos la sabiduría o el entendimiento acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ese es su tema principal, la salvación, la redención. La Biblia contiene un único tema de principio a fin, un personaje principal que es Jesús, aún revelado en el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo Testamento. Su personaje principal es Jesús, un villano que es Satanás y un objetivo puntual que es la gloria de Dios. A pesar de que este es su tema principal y que está contenido de forma coherente de principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene diversidad de aplicaciones. La hemos usado para dar instrucción a la iglesia, obviamente para eso nos ha sido entregada. Es para llevarnos a la perfección, a perfeccionar nuestra fe, a la madurez de nuestra fe. Pero también la hemos usado para la edificación de los hogares, para instruir acerca del uso del dinero, para instruir acerca de la crianza de los hijos, para instruir acerca del matrimonio, para dar instrucciones para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. La Biblia satisface temas de tipo médico, de tipo científico, de tipo social, de tipo gubernamental. Satisface a temas que tiene y que solamente es posible si la Biblia realmente proviene de Dios. Dada la capacidad que tiene de atender satisfactoriamente temáticas diversas en la vida del hombre, la Biblia no se aparta de su tema principal y por eso, dada la capacidad que la Biblia tiene de atender satisfactoriamente temáticas diversas de la vida del hombre, sin que este sea su tema principal, sin que este sea su objetivo primario, se puede concluir que esta característica solamente es posible en virtud de su origen divino. Entonces, este segundo argumento nos ayuda a ver la Biblia de una manera diferente. No es una compilación de libros inconexos, es una compilación de libros que, a pesar de su composición durante más de 1600 años, tiene coherencia y tiene un mensaje principal, que es la salvación del hombre. En tercer lugar, miraremos otro argumento que es su infinito y a la vez limitado contenido. Esta es una evidencia de su origen divino. Parece una contradicción, pero no lo es. La Biblia, en cuanto a lo que nos ha sido dado, lo que contiene como tal,
es infinita. Nadie ha llegado a conocer los límites, ni ha llegado a los confines del entendimiento bíblico. Por el contrario, cada vez que hemos avanzado en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento bíblico, nos damos cuenta de que este panorama o este escenario o este horizonte se extiende mucho más allá de nuestro límite. Entonces, la Biblia, en cuanto al contenido, lo que nos ha sido dado, es infinita, pero a la vez ella misma nos indica que en Romanos capítulo 11 verso 33 y en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 podemos ver estas verdad que vengo exponiendo en este argumento. Dice Romanos capítulo 11 en el verso 33 lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son insondables e inescrutables los caminos y los designios de Dios, manifestados en la palabra. Es imposible de investigar completamente, sin importar cuán grande sea el esfuerzo, llegar a los confines del entendimiento bíblico. Es imposible de descubrir porque es un conocimiento casi evasivo. Esto es lo que significa ese término que se utiliza allí y que se traduce como inescrutable o insondable. Es prácticamente como algo que siempre va más allá de nuestro límite. Cuando creemos que hemos llegado al conocimiento pleno de las cosas bíblicas, esta se extiende más allá del horizonte nuestro y nos muestra que todavía hay mucho más por recorrer y todavía hay mucho más por descubrir en el texto bíblico. En Deuteronomio 29:29 dice, por el contrario, que todo lo que nos ha sido dicho no es todo lo que hay para decir. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la Biblia nos habla de dos tipos de cosas: las reveladas, que son las que nos han sido dadas a través del texto, y las secretas, las que no nos han sido dadas. En Juan también encontramos una reseña acerca de esto, cuando dice que no todo lo que se pudo haber escrito acerca del Señor Jesucristo se escribió, pero aquellas cosas que se escribieron para que sepamos lo necesario, para que conozcamos que en Él hay vida eterna. Si se hubiesen escrito todos los libros que habría para escribir, pues no habrían cabido en el mundo, dice Juan. Entonces, hay cosas que todavía no están dichas, le pertenecen a Dios. Hay cosas que todavía no es necesario que sepamos y están en el conocimiento de Dios. Sin embargo, las que nos han sido reveladas son suficientes, y con esas ni siquiera hemos podido llegar a un suficiente conocimiento y a un suficiente entendimiento de lo que nos ha sido dado. En cuarto lugar, otro argumento importante que nos ayuda a comprender y a ponerle base a nuestro entendimiento de que la Biblia proviene de Dios es su transparencia y la crudeza de su contenido. La Biblia no está higienizada, la Biblia dice las cosas de una manera directa, de una manera transparente, de una manera cruda.
no está interesada en cuidarle la imagen a ninguno de sus personajes, no está interesada en cuidarle la imagen al pueblo de Israel, no está interesada en cuidarle la imagen absolutamente a nadie, y Dios no tiene temor de que su propia imagen se vea opacada por la manera en la que la Biblia cuenta lo que dice, y, y por el contenido mismo que tiene. La Biblia es el libro de Dios escrito por personas imperfectas, sobre personas imperfectas y para personas imperfectas. Lo interesante de esto es que, a pesar de que la Biblia es ese tipo de libro, es con ese tipo de libro que Dios está perfeccionando a su iglesia. Está llevándonos a cada uno de nosotros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a través de ese libro, con esa transparencia y crudeza que contiene en sus páginas, que está haciendo de nosotros cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Y esto solamente es una muestra, una evidencia de su origen en Dios. Solo a Dios se le ocurriría un libro de estas características para lograr o para producir lo que está pretendiendo hacer a través de él. Los seres humanos no somos tan honestos en nuestras producciones. Los seres humanos no pensaríamos que un libro con un contenido como el que tiene la Biblia, en donde se evidencian guerras, robos, asesinatos, abusos, idolatría y una gran cantidad de cosas que en nuestra mente religiosa no seríamos capaces de aceptar. No tendríamos la capacidad de escribir un libro de estas características para hacer del ser humano un ser mejor. Es precisamente este mismo argumento o esta misma característica del texto bíblico lo que se convierte en un argumento acerca de su origen divino y el poder que hay detrás de esta producción literaria. Algunos tropiezan precisamente en que la Biblia contiene todas estas historias y toda esta cantidad de pecado y de maldad y de intrigas, y allí encuentran un tropiezo y no pueden entender cómo un libro de estos pueda transformar nuestra vida. Pero quienes hemos tomado en serio el estudio de la palabra podemos testificar y evidenciar cómo la Biblia ha transformado nuestro pensamiento y cómo el Espíritu Santo obra a través de estas líneas y a través de estos escritos para transformar el corazón de quienes nos exponemos a esta obra maravillosa que proviene de Dios. Acuérdese que la Biblia es el libro de Dios escrito por personas imperfectas, sobre personas imperfectas y para personas imperfectas. Por otra parte, y como último argumento, tenemos la calidad profética y el cumplimiento de las profecías contenidas en la Biblia. Cuando hablo de calidad profética me refiero a que la profecía en la Biblia es exacta y detallada. La Biblia no se anda con generalidades y ambigüedades como lo hacen pseudoprofetas y pseudoescritos proféticos que han salido por todo el mundo desde el principio, en donde con esas generalidades y con esas ambigüedades tratan de encontrar qué evento histórico o qué evento o qué suceso se acomoda mejor a estas generalidades escritas o pronunciadas o habladas por algún mal llamado profeta. Por el contrario, la Biblia tiene un cuerpo profético que es exacto y muy detallado. Y por otra parte, en cuanto al cumplimiento, pues es muchísimo más amplio el panorama de cumplimiento profético de la Biblia que de cualquier otro sistema profético
que exista, entendiendo que no hay una palabra profética más segura que la Biblia, pero sí hay muchos falsos profetas por allí hablando y enseñando cosas que nunca se cumplen o que se cumplen parcialmente o que obedecen básicamente a generalidades, como ya lo dije, o ambigüedades. El cumplimiento de las profecías bíblicas, solamente hablando de aquellas profecías que tienen que ver con el Señor Jesucristo, que a mi juicio es la más importante. En el solo Antiguo Testamento tenemos 300 profecías cumplidas acerca del Señor Jesús. Obviamente por tiempo pues no podría agotar todo ese material en un video como estos, pero si analizamos solo algunas que son de una exactitud impresionante y que no pueden ser manipuladas de ninguna manera, podemos darnos cuenta que realmente la profecía en la Biblia es de alta calidad y se cumple como realmente está documentado históricamente. Si hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, en Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, se habla precisamente del lugar donde nacería. Y esta profecía se cumplió, y su cumplimiento puede ser evidenciado en Mateo capítulo 2, verso 1 al 5. Si hablamos acerca de temas de la vida propia del Señor Jesucristo, en Isaías, en el capítulo 7, verso 14, y en Isaías, en el capítulo 9, del verso 6 al 7, encontramos algunas características acerca de su mamá, que sería una virgen, y encontramos algunas otras características acerca de la vida misma del Señor Jesucristo, que se cumplen en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35, y en su pasaje paralelo en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, en donde pues nadie podría haber manipulado este tipo de profecías dadas 700 y 500 años antes de Cristo. Es decir, Miqueas e Isaías hablaron acerca de detalles sobre el nacimiento y vida del Señor Jesucristo con 700 y 500 años antes de su cumplimiento, y Mateo y Lucas en sus evangelios documentan este cumplimiento. Por último, en Isaías, en el capítulo 53, podemos encontrar la profecía más diciente acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que al leer, cualquiera que la lea va a poder identificar cómo se cumplieron estos detalles acerca de la muerte del Señor Jesucristo en el evento de su crucifixión y en el evento de toda su pasión y muerte. De esta manera, con estos 5 argumentos, espero poderles aportar a la construcción de ese concepto propio de que la Biblia proviene de Dios, de que la Biblia es un texto escrito por hombres, sí, así es, pero cuya mente y cuyo autor principal es Dios. En nuestro próximo video observaremos algunos argumentos de tipo externo que también nos van a ayudar mucho a identificar esta realidad o esta verdad acerca de el origen divino de la Biblia. Esas evidencias de origen externo pues son aquellas que nos aportan la ciencia, la historia y otras fuentes distintas a la Biblia misma. Por último, quiero invitarle a que recuerde el mensaje principal de la Biblia, el cual es nuestra salvación. En ellas, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de un personaje principal que es nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y dice que